Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los personajes de 8 Deportivo. Vamos a conocer la historia de Salvador Dubá. Aquí en una entrevista que promete ser muy encantadora. Estamos con uno de los más grandes futbolistas de este país y uno de los más grandes porteros que ha producido Nicaragua. Aquellos años en el colegio Rubén Darío, bueno, era una época donde Nicaragua pasaba un momento obviamente muy distinto a lo que vivimos ahora, pero esos años en el colegio Rubén Darío, ¿cómo era el niño Dubá? Bueno, estábamos en primaria, ¿verdad? Ante todo un saludo a toda la afición y a tu programa y a tu persona. Cuando estuve en el Rubén Darío, nosotros, el Monseñor García, que era el director, nos llevaba a un colegio que era de huérfanos. Y ahí pues los internos del Rubén Darío pues íbamos a divertirnos, a jugar fútbol. Y ahí me principié a iniciar en el fútbol, pero no a amplitud, sino... ¿Como diversión? Como diversión, para matar el tiempo, como dicen, y matar el internado que te perjudica bastante porque estás alejado de tu familia, de tu padre y de tu madre. Sí, porque además Salvador Dubá comenzó siendo beisbolista. Aquel niño jugaba béisbol, jugaba baloncesto. Jugué béisbol con la Diería Huitrago y estaba el Cabo Mejía, estaban equipos de nombre en esa época. Y después pasé a jugar basquetbol. Ahí jugaba contra la academia que estaba Carlos García. Estaban también personas como jugadores como John Kelly, Poeta Quintana, Negro Tellería. Entonces me rocé con esos grandes basquetbolistas. Y después un muchacho Fernando Díaz de Masaya me miró jugando basquetbol y me dijo: yo quisiera que vayas a probar a jugar fútbol. Y dije: ¿qué? De portero. Bueno, entonces le dije: vamos a probar. Pero me llevaron de primera a primera a jugar contra Iriangén, con un equipo del Dinamo, y me recetaron 8 o 9 goles. Entonces, no, eso no me gusta. Pero después insistí. Al año de estar metido en el fútbol ya me contrató el Dinamo, y del Dinamo pasé al Santa Cecilia. Y ahí fui seleccionado al año y medio de estar ya metido en el fútbol. Sí, pero pasó por el colegio Rubén Darío su primaria, después por el colegio Bautista, pero el colegio Bautista es ahí donde usted se percata de que puede hacer algo en el fútbol. Sí, pero jugaba en las ligas internas, que siempre mantiene el Bautista en vivo, su campeonato. Entonces yo participé, pero cuando miré que estaba un muchacho Kaufman, un gran portero, y uno que le decían Churicín, dije yo: no, aquí no alcanzo. Entonces, pero ahí me mantuve y después ya principié a jugar en barrios así, sin nombre pues, sino porque me gustaba ir a porterear. Y después ya fue cuando llegué a formar parte del Dinamo, y del Dinamo ya me formó. Fuimos campeones ahí en el Estadio Nacional. ¿Ese fue su primer equipo? Fue mi primer ¿Serio? equipo. Serio, sí. Y después me contrató el Santa Cecilia y ahí jugué 8 o 9 años. Usted jugó en el Santa Cecilia de 1961 a 1967. Así es. Ahí obtuvo 6 campeonatos. 6 campeonatos. Fuimos campeones 6 años consecutivos, ¿verdad? Y el único equipo que se mantenía fuerte siempre en disputa con el Santa Cecilia era el Diriangén. Sí. En aquel Diriangén que tenía Peche Girón, que tenía grandes... Sí, incluso el papá de Julio Rocha jugaba ahí, el Negro Julio, que le dicen. Y siempre alguien me hace burla porque me anotó un gol como de 25 metros, pero estaba lloviendo. Y las pelotas no son como las de hoy, era pesada, y entonces yo me lancé, la manoteé y se fue para adentro. Y perdimos. Pero cuando recibe su primer llamado a la selección, me imagino que fue un momento muy importante en su carrera. Sí. Se le está dando valor a lo que venía haciendo con el Santa Cecilia. Exacto, cuando ya me miraron para la selección era difícil. Era difícil porque tenías porteros como... Estaba Mayorga, estaba el Zorro Páez, estaba un panameño famoso que era nacionalizado, estaba otro del Diriangén, la Chita López,
y no recuerdo algunos más, pero éramos como 8 porteros que teníamos casi el mismo nivel. Entonces para ganarse el puesto era difícil, si no como ahora, no, que es fácil, se hace fácil entrar al fútbol, esa es la realidad. Y bueno, estando con la selección nacional se vino el histórico partido, aquel partido en el cual no podemos dejar de hablar en una entrevista como esta, con una personalidad como usted. Usted estuvo en ese partido, pero hay una anécdota muy bonita en ese partido. Sí, nombraron toda la alineación y nos llamó Berrini, que era el entrenador. Santiago Berrini, argentino. Argentino. Sí. Y me dijo, a ver, vengan para acá. ¿Quién quiere jugar de primero? ¿Quién quiere abrir el juego? Y no, ninguno de los dos, ni Mayorga ni yo. Entonces agarré una moneda, rifó Caro Sol y nos vamos. Y entonces tuve la oportunidad de ganar. Y me fui a abrir el partido y bueno, vale más porque Mayorga tuvo que cerrar y le llovió bastante también. Bueno, y en ese partido el único gol del conjunto argentino se lo anotaron a usted. Fíjate que sí, me lo anotaron, pero yo siempre creo que tengo fotos donde la bola está fuera del campo, pero centímetros, puede decirse. Y el jugador fue muy vivo, el carrilero, que ahora pues es carrilero, en ese tiempo los valeros, la echó hacia atrás y entró la Bruja Verón a meter el gol de cabeza, sí. ¿Ese fue el único gol? Ese fue el único gol porque el partido quedó 2-1. 2-1 ganamos. Pero hay un momento muy importante en su carrera, sin obviar muchos momentos importantes que estuvo con el Dinamo, con el Santa Cecilia, los campeonatos nacionales, la participación con la selección, la victoria contra Estudiantes de La Plata. Un momento muy importante en su carrera y se produce en 1967. Y es que ya equipos del área centroamericana y equipos hondureños, equipos salvadoreños, equipos guatemaltecos estaban tras los pasos de Salvador Dubá. ¿Cuál fue el primer equipo que hizo contacto con usted? El primer equipo extranjero. Equipo fue un equipo salvadoreño, en Juventud Olímpica de El Salvador, con un señor que había pedido el presidente, el señor Paredes de El Salvador, y me hizo una oferta, me mandó el Cecilia para El Salvador, pero tuve cosas que no me gustaron, entonces le dije a don Luis Comitante, que era el técnico de ese equipo, que lo sentía mucho, que no me iba a quedar. Ya habían anunciado pues que participaba un uruguayo y un nicaragüense como ya refuerzos del equipo de Juventud Olímpica. Entonces me regresé, después tuve ofertas con el equipo de Escuintla en Guatemala y muy lejos donde me mandaban, y entonces yo no tenía deseo de estar allá. Cuando fui al Centroamericano, y en el Centroamericano me miraron jugar, creo que iba de entrenador Livio Mendaña. Entonces él me llamaron ahí que si quería hacer arreglos con Olimpia. Olimpia me dio una nota. Pero como yo había tenido un problema antes de eso contra el equipo Olimpia, dije que... Se enfrentaron a una Copa de Campeones de Iriangén, Santa Cecilia con Olimpia. Y a usted lo golpearon ahí. Sí, aquí jugamos y le ganamos en el Estadio Nacional al Olimpia. Un cuadro que venía de ganarle a un equipo mexicano o a la selección mexicana, algo así. Y entonces jugamos, me golpearon aquí, pues, pero fue leve. Al llegar allá, al desquite, como dicen, ahí sí me abrieron una ceja, me abrieron una frente. Quedé como 2 días y medio en estado inconsciente. Y hay un señor Sarruz que nunca se me despegó, ni Santiago Berrini, ni mi señora en el hospital. Y me recuperé y Berrini me trató de traerme, pero el presidente de la República en ese tiempo, el doctor René Chip, mandó a decir que si necesitaba un avión pues para traerme, pues que lo haría con todo gusto. Pero Berrini era un argentino muy vivo, yo no sé cómo se las ingenió para traerme en un vuelo. Y solo recuerdo a alumnos de Centroamérica que llegaron a traerlo. Recibirlo. Sí.
Fue un momento muy emotivo. Sí. Son momentos inolvidables. Sí. Incluso lo recuerdo como que si fuera ayer. Sí, porque yo tengo fotos también de Centroamérica, que el padre Argueta era el encargado de deportes en el Centroamérica. Incluso ahí jugaba Noel Vidaurre, el político, ¿verdad? Y muchos, un muchacho Pela. Habían varios de Centroamérica que eran chatelitos, como dicen en ese tiempo, y era un equipito bien formado, bien disciplinado. Eso me llegaron a traer y nomás pasé directo al hospital El Retiro en esa época, y el que me asistió aquí fue el doctor Amador Gil, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa, Salvador Dubá, acá en este programa. Cuando regresemos hablaremos cómo se concreta o cómo se hace el contrato para que usted vaya a jugar al Motagua, en un momento muy importante de su carrera. Regresamos con más aquí en Los Personajes de 8 Deportivo. De regreso con ustedes aquí en Los Personajes. Estamos con Joaquín Salvador. No lo conocen, no lo reconocen, no. Estamos con Joaquín Salvador Dubá Leiva. Y seguimos conversando sobre su trayectoria futbolística. ¿Cómo se arregla con el Motagua después de algunas ofertas que había tenido en el exterior? Bueno, se me mandó a llamar el embajador, vino aquí personalmente, aquí en esta casa, y me dijo que el presidente del Motagua, que era el licenciado Mario Rivera López, presidente del Congreso Nacional, me quería que yo trabajara para el equipo Motagua. Yo le dije que tenía un arreglo verbal, tenía un papel, pero le dije que era un verbal con el Club Olimpia, pero que si me aceptaban lo que yo pedía, ¿verdad? Podíamos llegar a un arreglo. Entonces al día siguiente vino y me dice, ¿está listo lo que usted quiere? ¿Se puede ir hoy mismo? No, le digo, me voy mañana, tan siquiera déme chance de estar hoy en mi casa. Entonces nos fuimos, arreglamos los papeles, llegué aquí me acuerdo que entré por El Espino, ahí estaban unas camionetas de los jugadores y directivos, y me parecía algo que no era para mí, pues. El hecho de llegar donde era un país futbolístico, y yo me consideraba chapiollo, pues, en ese aspecto. Pero después dije yo, no, si me contrataron es por algo. Entonces Entonces yo llegué un viernes, se me inscribieron sábado, no conocía a nadie de los jugadores, solo el entrenador Popo Godoy, que era entrenador de Motagua, y entonces ya me mandaron a dar los masajes el domingo y a jugar. O sea, estuve 2 días nada más, no hubo práctica, no hubo nada, ¿verdad? Y esas son cosas que muchos fanaticados de Motagua y de Honduras me reconocen. ¿Usted aceptó jugar sin haber tenido contacto con los jugadores, sin haber entrenado en lo absoluto? No, y dije que hasta después que me miraran jugar, firmaba el contrato ya definitivo. Entonces ellos aceptaron que estaba bien. Berrini era como te digo, un gran conocedor del fútbol y de los contratos, y él hizo todos los arreglos. Y ya después del partido ya fue cuestión de fiesta y de alegría por firmar el contrato, ¿verdad? Me dieron mi prima, como dicen, y los arreglos de partidos ganados, partidos empatados y mi sueldo libre. O sea, son cosas que muchos no lo han hecho. En este caso Mayorga sí lo hizo conmigo cuando él se fue para el Aurora. Pero era porque llevaban a Santiago Berrini, y Omar Muraco, argentino también, fue el que nos tradujo la realidad de lo que nosotros teníamos que pedir de sueldo y de premio. Si no, exacto, pero vamos, estando en el Motagua era otro nivel, habían más exigencias, pero asimismo habían más condiciones de lo que
lo que vi Sí, en Nicaragua. claro, tenés una casa club donde estás como interno. Ahí no hay licor, ahí no hay nada, solo el cine. Y como estamos un grupo, estábamos 3 brasileños y estaba mi persona. Y los otros jugadores eran de San Pedro, de Tela, de Ceiba. Entonces pocos de Tegucigalpa, eran como 5 o 6, ¿verdad? Los que estaban ahí. Entonces la diversión de nosotros era ir al cine a las 7 de la noche, pero a las 9:30 teníamos que estar ahí. Y después ya que pasó la primera temporada, ya contrataron a don Carlos Padilla como técnico. Y Chelat Tuclé, que es el que vino aquí con la selección de... él fue uno de los que me... La selección de Belice. De Belice. Él fue uno de los que más me trató de que yo trabajara a fondo, y yo trabajaba tiempos extras. Terminaba el entrenamiento y en la tarde me iba a hacer otro trabajito. Porque aquí, por ejemplo, vos trabajás nada más una vez y allá tenés que trabajar 2 turnos, dos sesiones de entrenamiento. Y yo creo que eso me ayudó bastante también. Ahora, usted estando en Motagua vivió muchos momentos, pero hay un momento en específico que usted lo tiene como el momento número 1 en su estadía en Motagua. De tantos que vivió, me imagino. Bueno, fíjate que jugar contra el Santos de Brasil. Ahí estuvo Pelé en ese equipo. Sí, jugó poco porque las contrataciones eran muy económicamente, pues. Presentar a Pelé en un partido te costaba una cantidad de dólares más del contrato que se había firmado. Entonces él, nada más 10 minutos, solo para que lo mirara el público, ¿verdad? Pero te da nervios al comienzo y después ya te sentás y te sentís igual pues como jugador, y más la gente se emocionaba de ver las estrellas como era Pelé y otros jugadores de alto nivel. Ya después venimos a jugar contra Bremen de Alemania, contra Lokomotiv de Checoslovaquia, Peñarol de Montevideo, Sporting Cristal del Perú, selección húngara. Pero fíjate que antes de eso, antes de todo eso, nosotros venimos a Nicaragua a jugar. Antes de eso, y nos ganó la UCA, 1-0. El portero era Edgar Tijerino. Edgar Tijerino. Y Arrién, el doctor Arrién, fue el que anotó el gol. Es un gran jugador, ¿verdad? Y le costó el puesto al técnico, porque cuando llegó le dijeron no. Se va, y lo sentimos mucho, que era la Furia Solís. Y entonces ahí nomás fue cuando llegó Chelato y ya fue que agarró las riendas del equipo. Entonces principiamos a jugar y después venimos a jugar aquí contra Diriangén y contra la UCA, y creo que uno le notamos 5 goles, al otro 6 goles, ¿verdad? Pero ya era un equipo que venía más a jugar que a pasear, porque yo creo que eso fue uno de los errores también, que veníamos, nos hospedamos en el Hotel Nicaragua y todo el mundo iba a pasear, y entonces ustedes vienen a jugar y vamos a jugar. Y entonces pues nos desquitamos ese 1-0 que nos metió la UCA. Sí, así mismo se enfrentó a equipos mexicanos como Guadalajara. Sí, Guadalajara, la América, el Necaxa. Necaxa, que estaba en su época. También con Saprissa, Herediano, de El Salvador también. ¿Qué lo hacía usted un portero distinto, un portero de éxito en aquella época? Fíjate que cuando yo reviso mi álbum y miro la jugada y las voladas, como dicen, las atrapadas, no sé, no se me pasa por la frente pues haber tenido tanto éxito, ¿verdad? Y entonces creo que yo se lo debo más a Dios, porque siempre estoy con Él. Y también que pensaba en mis hijos, en mi esposa, más que todo. ¿Qué tan clave fue Dora, su esposa, en su carrera, en su vida? Bueno, hasta la fecha.
ahí anda viendo lo que es el fútbol. Se molesta, hay veces, por el trato. Pero yo le digo que son gases del oficio. No soy azúcar para endulzar a todo. Pero yo sé, y mis hijos saben, que ellos son los mejores fanáticos de mi persona. Y eso me hace incluso estar todavía en el fútbol activo, tanto como técnico, como admirador del fútbol a nivel mundial. Y Motagua. Y en ese caso, mi señora, te voy a contar una pasadita que hubo una época que no tuve para ir a práctica, no tenía, me habían corrido, yo trabajaba de contabilidad en una compañía, el organizador, y me corrieron cuando vine de México con el Dinamo. Y entonces, bueno, no, entonces me ponía a practicar aquí en mi casa, en un patio, y decía, usted me va a tirar pelota para allá, por acá, y entonces después me quería hasta cobrar, creo yo, porque me decía que mi trabajo se lo debía a ella, pues, por haberme entrenado también. No, entonces estamos, el que me conoció a mí fue Fernando Díaz y Alfredo Artiles, y después yo me fui a terminar de formar, y la realidad, yo me formé más en Honduras por los entrenamientos. Sí. Aquí pues se le ponía interés, Y te voy a decir algo, jugando con Cecilia, no sé si fue Cecilia Dirigén, en una estirada, en una volada, Omar Girón me tocó los pies, siendo mi defensa, en lo que iba en el aire, y caí mal, y el brazo me quedó volteado. Y pucha, que yo no vuelvo a jugar más fútbol. Más como la señora se había gustado conmigo, me ha dicho, bueno, anda, que cuando vengas quebrado no te quiero ver. Y pues sí, entonces dije yo, usted no vuelve a ir al fútbol. Entonces, y nunca volví a ir. Ese fue lo que me pasó jugando, y estando ahí en el crunch un día, miré que todo el mundo, yo con el brazo todo mal. Fui y portería, y miré que de repente el brazo se me compuso, caí mal de nuevo, y él mismo se curó. Y entonces ya después como de película. Como de película, pasan cosas. Pues entonces hay cosas que muchos no la conocen, muchos lo critican, mucho, tal vez la forma de ser mía soy muy chileno, me gusta bromear con todas las personas. Y hay veces no le pongo mucha mente, dicen que jugando en serio. Bueno, es mi modo de ser. Y pues, mi padre era súper serio, ellos no. Entonces, mis hermanos también, y mi modo de ser es distinto. Aparte de eso, yo he recorrido mucho tiempo, he estado en muchos lugares, y eso tal vez me ha hecho ser así, para poder mantenerme tranquilo. ¿Cuál es su mejor momento como futbolista? ¿Qué es lo que más recuerda como futbolista? ¿Qué es lo que aprecia usted al momento de revisar su carrera hacia atrás y ver todo lo que ha hecho? ¿Qué es lo que más aprecia de todo? Bueno, mira, el triunfo de aquí me abrió las puertas. Sí. Esa hay que ser. El triunfo contra Estudiantes, para mí fue el momento en que yo dije, bueno, aquí estamos para llegar a probarme en equipos buenos. Pero momentos también como estar jugando contra esos grandes equipos, pero el mejor momento es cuando yo estoy contra el España, Real España, y estamos jugando un campeonato y vamos a los penaltis. Y entonces, pero antes de eso se produjo una jugada donde Mingo Ramos, que todavía existe, llegó a cabecear, es un moreno, y me partió la cabeza, como dicen, ¿verdad? Sí. Y yo siempre he usado
usaba una toalla atrás del marco y con eso me limpiaba, pero nadie sabía, ni yo mismo sabía que me habían partido, sino que me creía que era el sudor. Y llegó Popo Godoy y me dijo, Dúa, vamos a los penaltis, ¿te sientes bien? Sí, sí, sí. Entonces me dice, pero es que estás mal de la cabeza. No, no me siento nada. Bueno, ¿puedes porterear así? Sí, vamos a jugar. Y en esa época el mismo tirador hacía los penaltis, eran 3 penaltis. Y este muchacho fue el que los tiró. Y el éxito mío, por otro, el momento más feliz, cuando yo le paró los 3 penaltis. Entonces todo el mundo ahí se quedó asustado. Y entonces allí principio hay una revista donde dice Dúa el mejor de todos hasta el momento, o sea, hasta la fecha. Y por eso después fui a Costa Rica, campeonato de campeones, y a uno de los mejores tiradores de penalti, Jimmy Grant, ese tiró el penalti y la suerte pues, incluso puedo hablar de Valentín Ganso, era el árbitro nicaragüense que pitó ese partido Motagua y Saprissa, y yo paré ese penalti a Jimmy Grant. Nos ganaron 3-0. Pero paré ese penalti a uno de los mejores tiradores que tenía Costa Rica en ese momento. Y después ya quedé con la fama, tengo un récord en Honduras hasta la fecha, creo que son 6 o 7 penaltis en un campeonato. Mayorga tiene otro, por eso digo que los nicaragüenses fuimos grandes ahí. Mayorga tiene el récord de menos goles recibidos en una temporada. No, de partidos de no anotarle goles. Creo que son más partidos sin recibir goles. Más partidos sin recibir goles, sí. ¿Usted se considera el mejor portero de todos los tiempos de Nicaragua? Pues no. Con Mayorga yo creo que nos dábamos taco a taco, pero hay una cosa que eso no, y yo creo que Quirino hay veces lo dice, hay veces, pero Mayorga tenía la virtud de ser un portero de colocación y yo era de volada. Entonces esa es la diferencia. Y yo siempre digo ahora, si un portero es de colocación y de volada, es un fantasma. Fuera de serie. Fuera de serie, exacto, sí. ¿Verdad? Entonces yo hay veces voy a ver los partidos, miro los porteros, hay unos que apañan bien, otros no, y entonces, pero uno no puede opinar. Pues, ¿Cómo le gustaría a Salvador Dúa que lo recuerden? Porque todos tenemos que partir de este mundo, pero bueno, ¿cómo le gustaría que lo recuerden a usted? Bueno, primero como buen padre, okay, ¿verdad? Como buen esposo, y después como mi persona, pues como gran atleta, como gran jugador y como técnico. Esa sería la satisfacción más grande. Yo quiero agradecerle a usted, a su familia, a su esposa, por abrirme las puertas de su casa y gracias, contarnos la historia. Sé que se nos quedan muchas cosas. Hay muchas. Se nos quedan muchas cosas, pero hemos tratado de enfocar lo más importante de su carrera. Una carrera brillante, una carrera que tiene que quedar como ejemplo para las futuras generaciones. Gracias. Un placer. Y ha mí. estado en los personajes de 8 Deportivo. Aquí también hemos tenido a Miguel Chocorrón Buitrago, a Pedro Peche Girón, y los que nos hacen falta más. Sí, cómo no, me encantaría. Muchas gracias. Claro, como no, la orden siempre.